de la doctora Mabel Cabrejo. La doctora Mabel Cabrejo, que nos va a platicar. Ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de medicina. Tiene un posgrado en medicina familiar y general de la Clínica Médica, medicina del estrés y medicina laboral. Desde Argentina para todo el Congreso Red Latina 2022. Se quedan con la doctora Mabel Cabrejo, especialista en clínica médica y del estrés, para platicarnos un poco más sobre el sistema digestivo en el síndrome de Rett. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Voy a compartir la pantalla con ustedes para hablar de síndrome de Rett. El sistema digestivo, ¿sí? El síndrome de Rett tan importante, y desde ya le pido 5 minutitos más porque me extendí un poco. Y espero que me dejen. 2 segunditos, así tengo libre todo. Voy a empezar con los trastornos en el síndrome de Rett y su impacto en el eje intestino-cerebro, tan importante. Voy a describir lo que sucede tanto en boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Doctora, perdón que le interrumpa, doctora, perdón. Me comentan, hay muchos comentarios que se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito Ajá. su voz. Bueno, Si a ver. podría, a lo mejor, ¿Ahora? a ver, ¿Ahora sí? ¿Ahora dicen, mejoró? dicen ¿Ahora que se mejoró? escucha igual. No. Ahí está mucho mejor ahí. Muy bien, yo me había puesto audífonos como para mejorar esto, pero bueno, así son las Mucho cosas. mejor, muchas gracias. Continúe, gracias. No, no, no. Bueno, les comento. Vamos a empezar por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. En boca encontramos la disfunción de la masticación. Todo esto por la alteración del gen MECP2, ¿sí? A ver, voy a sacarme esto. Disfunción en la masticación y formación del bolo. 81% de las niñas, ¿sí? Con disfunción en la deglución del bolo, reflujo gastroesofágico, dismotilidad esofágica en el esófago. En el estómago, dismotilidad gástrica, un 92% de afectación. Gastroparesia y gastroespasmo. Trastornos en la evacuación gástrica. Dispepsia, gastritis, reflujo duodeno-gástrico. En intestino delgado encontramos duodenitis, SIBO, que luego lo voy a explicar, inflamación e intestino permeable. Y en el intestino grueso o colon tenemos constipación, inflamación, o sea, irritable, y lo que más es la constipación en nuestras chicas, ¿no? Lo que más nos afecta. A ver, vamos a ver si... A ver, déjenme un poquitito porque estoy teniendo problemas para mover mi... Ahí estamos. Disfunciones por la alteración del MECP2, maduración neurológica, deglución descoordinada, mordida tónica, reflejo del vómito hiperactivo, esto nos da un estado nauseoso en muchas de las chicas, disfunción alimentaria, hipotonía, succión débil, ausencia de lateralización de la lengua, protrusión de la lengua, cierre labial ineficiente. Alteraciones en la postura, como habíamos hablado, equilibrio alterado, posturas anómalas, escoliosis. Tienen déficit en la comunicación, entonces hay dificultades para expresar sus sensaciones, sus preferencias y deseos. Esto les trae frustración, les trae depresión de ellas y los padres, ¿no? Nosotros mismos. Actividades reducidas, el apetito disminuido, caminan menos, tipo de dieta, textura de los alimentos, la consistencia y los nutrientes generalmente no son bien toleradas por nuestras hijas. Esto trae un compromiso de disfagia con baja ingesta, estreñimiento y reflujo gastroesofágico. Por el gran compromiso motor, y estas chicas tienen una incapacidad de poder servirse por sí mismas, entonces, bueno, dependen de nosotros 24/7, ¿sí?
y depende también de la medicación para que le ayuden en los movimientos de boca a ano. Crecimiento deficiente se instala en el estrés tanto en ellas como en los padres y la peor calidad de vida. Hay un compromiso en la salud global y hay infecciones respiratorias y aumento de las hospitalizaciones, y hay un trastorno en la microbiota intestinal con una disbiosis, o sea que la flora intestinal no es la normal que debiera, y hay una alteración de la información que lleva el nervio vago al cerebro. Y esto se llama alteración eje intestino-cerebro, con una disminución de los metabolitos necesarios para el buen funcionamiento, como son los ácidos grasos de cadena corta, el GABA, tirosina, glutamato y otros más. Bueno, acá vemos que el síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo que es ocasionado por una mutación de una proteína, de un gen, que esto cambia una proteína en la forma de la misma. Sucede en los primeros momentos de la embriogénesis y esto afecta de forma variada a nuestras hijas. Entonces hay acúmulos de células nerviosas en diferentes partes del cuerpo que tienen una mayor expresión del compromiso. Por tanto, a través de biopsias realizadas se encontró que la afectación en el gen MECP2 está mutado en células que conforman tejidos, por ejemplo, de todo el tracto del sistema gastrointestinal, de boca a ano. Esto es importante porque las células nerviosas que forman el tejido, es una red neuronal gastrointestinal, son 200 millones de células que mandan constantemente información hacia el cerebro. Son necesarias para dar las órdenes correspondientes a las células de los músculos del aparato digestivo y entablar el diálogo eje intestino-cerebro. El 70-80% de las células del sistema inmune también están siendo afectadas, y hay un diálogo entre las células nerviosas, el sistema inmune y el resto del cuerpo. Su consecuencia es el mal funcionamiento intestinal, la dismotilidad que la afecta en alto porcentaje, la dismotilidad muscular por mala transmisión del sistema nervioso entérico y por defecto en el gen MEP2, que hace copias defectuosas de las proteínas necesarias para la buena conducción de las señales, por medio del mayor aferente hacia el cerebro, que es el nervio vago. Y bueno, obviamente están comprometidos el sistema neurológico, el sistema endocrino, el sistema inmune, ¿sí? Tenemos problemas para masticar y deglutir. En la boca tenemos trastornos masticatorios, pobre movimiento de la lengua, pobre propulsión del bolo, pobre limpieza por la saliva, trastornos de hipersecreción de las glándulas salivales. Trastornos deglutorios tenemos incoordinación al tragar, respirar y cierre de glotis, que esto favorece las aspiraciones, tanto de saliva como de comida. El reflejo nauseoso inapropiado causa que frecuentemente escupan o que se sientan mal, que empiecen a jadear por el estado nauseoso. Acumulación de líquido en la región de la valécula y senos piriformes, ¿sí? Eso está rodeando la glotis, eso se llena de saliva y si rebalsa puede ingresar en el aparato respiratorio. Hay un ingreso del líquido por laringe y se puede ocasionar esto la aspiración traqueal con una consecuente neumonía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Controlar el hambre, la fatiga de comer, ¿sí? La fatiga al comer, prevenir la malnutrición, la neumonía por aspiración y la hipersecreción de las glándulas salivales. ¿Cómo lo hacemos? Prolongando el tiempo de alimentación mayor de 30 minutos, espesando los alimentos para que no existan estornudos, tos y atragantamiento, fijarse cuándo uno da y cuándo es el mejor momento para darle líquidos, antes, en el medio o después de haber comido. Espesar, pero que puedan ellas manejarlo en la boca. Ante el rechazo del alimento, buscar las estrategias, probar qué alimentos va a tolerar.
ante la pérdida de peso, ver qué carencias existen, que ocurre generalmente más en la pre y en la adolescencia, y habría que estudiar la absorción y la microbiota de las niñas, y para la hipersecreción de las glándulas salivales se preconiza el tratamiento con otros resultados distintos. Yo creo que es cambiando la dieta que se mejora todo. ¿A quién consulto? Generalmente consultamos al pediatra, pero tenemos que hacer una consulta a un equipo interdisciplinario. El pediatra en comunicación con el gastroenterólogo, con el neurogastroenterólogo pediátrico instruido en casos RED, la fonoaudióloga para ayudarnos con toda la musculatura, la nutricionista, médico nutricionista y licenciado en nutrición, pidiendo los estudios necesarios como una videofluoroscopía de la deglución, resonancia magnética y una consejería nutricional, paso a paso, ayudando a los padres en la confección de la comida que las niñas van a poder tolerar mejor, evaluando el peso y talla y estrategias en la alimentación. Paso al reflujo gastroesofágico, que es también importantísimo. Es el pasaje del contenido del estómago pasando por esófago hasta la boca. El estómago contiene ácidos, enzimas digestivas, líquido biliar y alimentos en digestión. El estómago tiene que estar cerrado en todo momento. Hay una especie de válvula que hace entre el diafragma y otras estructuras para cerrar el paso del líquido estomacal hacia arriba. Esto, si no existe, provoca el reflujo, provoca inflamación de la mucosa esofágica, laringea, faringea, boca, de oídos, de nariz y de ojos. La causa de la pobre motilidad del esófago es lo que nos provoca este reflujo gastroesofágico. Pero esto es, ¿por qué? Por una disfunción autonómica de todo el revestimiento neurológico del intestino. Hay disfunción del diafragma y disfunción del estómago, o sea que está todo junto. Los síntomas son el dolor, que es comparable al infarto de miocardio, el infarto cardíaco, interviene con la alimentación y con la respiración. Hay apneas, hay complicaciones como la esofagitis, inflamación del esófago, úlceras esofágicas, estrechamientos, neumonías por aspiración y lo más grave, el esófago de Barrett, que es un laceramiento del esófago, muy complicado de tratar. ¿Qué observamos en las niñas cuando tienen reflujo? Ansiedad, irritabilidad, llanto, terrores, gritos nocturnos, apneas, regurgitación de lo que comieron, eructos con líquido, rechazo del alimento, escupen, jadeos, vómitos. Hay que tener cuidado con esto porque puede haber contenido alimentario o sanguinolento dentro del vómito. Hay que fijarse bien porque es como el pozo de café, ¿sí? A ver, viendo pasar. ¿Estoy todavía compartiendo? ¿Alguien me puede decir? Sí. Sí, doctora, aún está compartiendo. Acá está. Bueno, el diagnóstico del reflujo, pH-metría y o impedancia, ¿sí? Porque acá vemos, acá a la derecha de la pantalla, vemos cómo funciona el diafragma, el esófago y el estómago, que tiene que estar debajo del diafragma y vis a vis con la unión esófago-gástrica. En nuestras niñas está un poquito más arriba y eso es lo que también favorece el reflujo. Entonces la pH-metría y la impedancia nos ayudan en esto. La videoendoscopía, endoscopía digestiva, del aparato digestivo superior hasta duodeno, escán de vaciado gástrico, estudios en sangre para enfermedad celíaca, detección del Helicobacter pylori, todos estos estudios se hacen para el estudio de diagnóstico del reflujo. Hablamos de los problemas gástricos. La gastritis es una inflamación. Existe el reflujo duodeno-gástrico, o sea, de la primera porción del intestino delgado hacia el estómago, por disfunción del píloro.
úlcera gástrica y duodenal, Helicobacter pylori, gastroparesia por gas, dispepsia. Todo esto puede estar en nuestras niñas, todo o alguna de las cosas. Los estudios, la pHimetría o impedancia, videoendoscopía alta, escán de vaciado gástrico. Esta es una placa, la que vemos a la derecha, una placa de una niña que tragó aire y que está en un disconfort total, como contaba la doctora Violeta, hicieron una sonda nasogástrica y la ayudaron con un enema o con un laxante. Pero la niña llega así y realmente en un estado calamitoso a la internación. No debemos olvidar los problemas de vesícula biliar, litos, piedras, debido a fármacos, y el diagnóstico es ecográfico. También el tratamiento es quirúrgico acá. Y podrían tener las niñas problemas hepáticos, pancreáticos, que se van a dilucidar por analíticas sanguíneas o mediante una ecografía abdominal. Pero no son tan frecuentes estos últimos. Problemas de crecimiento. El 85% de las niñas y mujeres red no se encuentran en la categoría de desnutrición pequeña, sino de desnutrición moderada a grave. La desnutrición somete a los músculos respiratorios al catabolismo, lo que provoca atrofia, debilidad y reducción de la función pulmonar. Se encontró que con respecto a la normal, las niñas con red o personas con red presentan una tasa de absorción de nutrientes ligeramente reducida por inflamación crónica, generada por la misma mutación. Este ligero recorte en la absorción combinado con la reducción constante de la ingesta calórica dificulta a las chicas para informar su hambre y conducen eventualmente a un estado constante de desnutrición. Es importante vigilar de cerca las tablas de crecimiento y esto se hace conjuntamente con un gastroenterólogo, pediatra, nutricionista, neurólogo, neurogastroenterólogo, entrenados en el síndrome, un equipo interdisciplinario. Si la condición persiste durante mucho tiempo, se puede recurrir al uso de una sonda nasogástrica para la alimentación de la niña, pero ya son procesos invasivos. Se puede hacer una funduplicatura al Onicen para ayudarla con el reflujo y se puede instaurar una ostomía, es la postura de un gastrotubo, pero esto aumenta los cuidados que hay que tener con la piel por las posibles celulitis o inclusive peritonitis. Para aumentar la ingesta calórica, lo que se recomienda es aumentar el contenido de grasas, pero grasas que no aumenten en colesterol. Y esto es trabajo de los médicos nutricionistas y los licenciados en nutrición en concomitante trabajo con un gastroenterólogo. Porque si le damos cualquier grasa que a nosotros se nos ocurra, no será bueno para ella, aumentará el colesterol, y esto no está bueno. Tienen que ser ricos en grasas, pero bajos en colesterol. Los ingredientes neutros con alto contenido calórico incluyen, por ejemplo, el tajine, que es el sésamo molido, o la palta crudos, ¿sí? No hay que incluir alimentos que contengan alto contenido en azúcares, porque los azúcares no solamente van a afectar los dientes, sino aumentan el reflujo gastroesofágico, interfieren en el microbiota y tienen un montón de cualidades negativas para nuestras hijas. De características negativas, perdón. Bueno, a ver, déjenme porque mi ratón no anda bien. Ahí estamos. El intestino delgado es la porción intestinal que continúa el estómago con 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion. Comienza debajo del esfínter pilórico que hablaba recién, que se cierra cuando el estómago trabaja, para luego dejar pasar los alimentos digeridos parcialmente, recibiendo por otro esfínter más, un poco más abajo, dentro del intestino delgado, el esfínter de Oddi, que trae el producto del hígado, vesícula y páncreas, conformando las sales biliares, y esto todo contribuye a la digestión de los alimentos, que se absorben estos nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas, más sal y agua, en este intestino delgado.
termina en la válvula ileocecal. La microbiota en el intestino delgado difiere de la del intestino grueso. Por eso cuando el intestino delgado se coloniza con la microbiota del intestino grueso, duele. Y esto es lo que nosotros llamamos SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, por sus siglas en inglés. El tratamiento es la antibiótico terapia, pero hay que sospecharlo y hay que diagnosticarlo. El diagnóstico es test del aire expirado. Y aparte tienen que llevar una dieta para que esto no vuelva a pasar. El intestino permeable, mucho se habla del intestino permeable, y es que los procesos inflamatorios dentro del intestino, ya sea por el MECP2 o por la diferencia en la microbiota, harían que los enterocitos, que son las células del sistema digestivo, no estén tan juntas entre sí como debieran estar, sino que tienen una separación un poco más grande y dejarían pasar metabolitos hacia el torrente sanguíneo y hacia los otros tejidos, dando como reacción todo un proceso inmunológico que afecta en peor grado a nuestras hijas. Los trastornos del intestino grueso, ya. Hablamos de la frecuencia, consistencia, cantidad de materia fecal, funciones del intestino grueso, disbiosis, trastornos de microbiota, colon irritable, relación del eje intestino-cerebro. La frecuencia en la población es normal de 3 veces por día a 3 veces por semana. El tiempo requerido para el paso del alimento es de 48 a 92 horas. La consistencia, la materia fecal debe ser blanda, consistente y formada. La cantidad, un 70-80% de gramos diariamente, y varía esto en los niños. Es por lo que más se consulta en pediatría por las nenas RED. Tenemos la frecuencia de evacuación del intestino. Lo que eliminen está sujeto a qué y cuánto coman. Varía en cada chica o chico RED. Tienen que ser capaces de evacuar sus intestinos sin dolor o distrés, porque muchos van a pensar que al evacuar les da dolor y no quieren evacuar. Muchos piensan también que una vez por semana es suficiente, pero no es suficiente para nadie. La evacuación de ser, para nuestras niñas, de ser una vez por día es lo mejor, porque si no lo hacen diariamente sus intestinos, ¿sí? Quedan todos en rémora, y no se pueden alimentar porque empiezan a distenderse, y eso provoca que las chicas pierdan el hambre y dejen de comer. Hay una tabla, que es la tabla de evacuación de Bristol, que evalúa el tipo de heces o de materia fecal que hacen nuestras chicas. Generalmente, por lo que yo he visto y me han informado los padres, es el tipo 1 y el tipo 2. Pero tenemos que lograr un tipo 3 y un tipo 4, ¿sí? No tipo 5 y 6, porque eso llevan hacia la diarrea, las heces desligadas, ¿sí? Esto es para tenerlo en cuenta. Las funciones del intestino es el movimiento controlado por 2 centros neurales, el sistema nervioso central, que son todos los músculos del piso pélvico, que son músculos voluntarios. El sistema nervioso entérico también está actuando por esa red que hay de 200 millones de neuronas, y es una musculatura que es involuntaria. Interactúa con el cerebro para mantener el movimiento peristáltico y comunicarse con el cerebro. El colon es un reservorio para contener la materia fecal, pero recibe líquidos y alimentos no digeridos, que estos son los prebióticos, que arriban desde el intestino delgado. A su vez, deben dar tiempo para la máxima absorción de agua, electrolitos, ácidos grasos de cadena corta, metabolitos bacterianos provenientes de la microbiota. Recibe el contenido intestinal líquido desde el intestino delgado en forma constante, tanto en el estado de actividad como mediante los complejos motores migratrices. Nuestras chicas, esto se puede educar, porque uno de noche duerme sin necesidad de ir al baño a defecar. Nuestras niñas pueden aprender esto. Los movimientos del intestino grueso son involuntarios, salvo los del ano y del recto, que son voluntarios. Y esto se las puede adiestrar, aunque muchas veces las chicas no
pueden llegar a, porque toda la falla es motora en nuestras niñas, hacen los movimientos al revés, y esto provoca también dolor. La constipación es la dificultad para evacuar o retención anormal de materia fecal. El problema gastrointestinal más frecuente. Disminuyen los movimientos intestinales, déficit de la ingesta de líquido, el intestino está poco lubricado, aumenta la longitud de algunos intestinos en las chicas, falta de actividad física y pobre tono muscular, la dieta cetogénica contribuye, o las dietas astringentes, medicación como los antiepilépticos y los inhibidores de la bomba de protones, el dolor a defecar también infiere la escoliosis y la disbiosis, que es el SIBO, ¿sí? La constipación puede causar un severo disconfort, dolor e incluso sangrado debido a pequeñas fisuras en la región del ano. Muchas chicas expresan su disconfort y después no quieren hacer su materia fecal. E incluso pueden llegar a tener una crisis epiléptica por el dolor. Hay niñas que se les forma pequeñas bolitas de materia fecal secas que circulan con mucha dificultad en el intestino. Esto tiene mucho dolor en las chicas. Es un tipo de materia fecal deshidratada que no logra evacuarse, se impacta en el intestino y es un gran dolor que trae inclusive hasta vómitos, como ya dijimos antes. Se puede manejar apropiadamente con la dieta y esto hay que ir a un grupo que nos ayude. Las niñas tienen tendencia al enlentecimiento en la circulación de las heces por el intestino grueso, además del reflujo del contenido colónico hasta el intestino delgado, que es el SIBO, y el gran compromiso motor del sistema nervioso central y autónomo. Todo esto colabora en la constipación. Si el recto está ocupado por un largo periodo de tiempo, se pierde el disparador. Y entonces allí las chicas no saben cuándo evacuar sus intestinos. Asocian los movimientos intestinales con dolor. Conduce a la impactación fecal que habrá que desimpactar mediante anestesia. La prevención es sentarlas bien con los pies sobrelevados a 35 grados. Es muy importante darle la ingesta de líquidos, distribuir la fibra a lo largo del día, incluir frutas y verduras como sean toleradas por las chicas, crudas o cocidas, limitar la ingesta de alimentos constipantes como el arroz, jugo de manzana, zanahoria cocida, prebióticos, que es una nutrición personalizada asistida por un equipo médico, probióticos seguros indicados por el gastroenterólogo. Las niñas pueden estar sentaditas solas en el toilet, pero tienen que estar con una buena posición. Y tratando de hacer una rutina, por ejemplo, después del almuerzo, de la cena, que uno sabe que ya eso estimula al intestino a moverse. Los laxantes y enemas deben ser indicados por un médico. Tratamiento de la constipación, los productos naturales que ablandan las heces no van a alcanzar, uso de medicamentos laxantes, lactulosa, la linaclotide, el aceite mineral no, enemas son buenos para la limpieza, pero ocasionalmente porque interfieren con el control del músculo rectal. Cuando la constipación es pertinaz y no queda más que enema o polietilenglicol, y bueno, hay que ayudarlas con eso, y un enema que se preconiza es el enema de Murphy, que ya es bajo control médico. Colon irritable es una patología con dolor abdominal que con un cambio de hábito en la defecación y estreñimiento con exceso de gases, incapacidad para evacuar intestino, sangrado rectal. Se ha visto que la flora bacteriana tiene mucho que ver en el colon irritable y nuestras chicas tienen alterada la flora bacteriana. El diagnóstico por análisis de sangre, test de sangre oculta en materia fecal, endoscopía digestiva, colonoscopía, test de aire tirado para descartar SIBO. El tratamiento, minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados, aumentar el agua, los alimentos ricos en fibra. Y quiero hablarles sobre esto, sobre la microbiota, que les estuve hablando. La microbiota es la flora intestinal, es un conjunto de millones de microorganismos que conviven de manera simbiótica en todo nuestro organismo. Es un conjunto bacteriano de todo el tracto digestivo con más preeminencia en el intestino delgado y grueso, distribuido en diferentes órganos en función de sus propiedades químicas. La función es el diálogo entre el intestino y el cerebro. Hacen ellas
al digerir los alimentos, los probióticos, esos alimentos que no se digieren bien y que llegan al intestino grueso, los digieren y hacen unos metabolitos que llegan al cerebro y lo estimulan para diferentes cosas, buenas o malas, según sea la microbiota que tengamos. Y esto es así. Entonces, intervienen en ese diálogo, intervienen en el metabolismo, intervienen en la inmunidad. Estos son considerados esenciales para mantener la homeostasis o equilibrio metabólico, inmunológico y neurológico, estando involucrados en el almacenamiento y gasto de energía, control del apetito, fortalecimiento de la integridad de la barrera epitelial, de la barrera mucosa, de la barrera hematoencefálica y de un montón de liberación de sustancias proactivas para nuestro sistema nervioso central. Modulan la densidad ósea, modulan los depósitos de grasa, la angiogénesis, la inmunomodulación, biosíntesis de vitaminas y aminoácidos, metabolismos de medicamentos, neuromodulan, digestión, protección frente a patógenos, protección frente a epitelios. Todo esto hace la microbiota intestinal. Los prebióticos son componentes alimentarios que no han sido digeridos en intestino delgado y llegan intactos al intestino grueso siendo fermentados selectivamente por la microbiota. Microorganismos benéficos como el Bifidobacterium, Lactobacillus, Ruminococcus, Akkermansia, Faecalibacterium, Roseburia y otros muchos más. Ejemplos de prebióticos, granos enteros, vegetales como cebolla, ajo, alcaucil, que muchas veces no son tolerados por nuestras chicas. Se los llama fructanos. Fructooligosacáridos, galactooligosacáridos y polifenoles. Y muchas chicas no los toleran y necesitan realmente una conducción por un nutricionista para ayudarse con esto. Mejoran la función digestiva, estimulan el sistema inmunológico, la absorción de minerales, regulan el apetito, el balance energético y todo lo que hablamos recién. La microbiota intestinal está alterada en el síndrome de Rett, no solamente por el MICP2. El síndrome de Rett se asocia comúnmente con disfunciones gastrointestinales y estreñimiento, lo que sugiere un vínculo entre las anomalías gastrointestinales del Rett y la microbiota intestinal, además de anomalías neurológicas, psicoendocrinas e inmunológicas. Un estudio evaluó la microbiota intestinal bacteriana y fúngica en una corte de sujetos Rett integrando datos clínicos, metabolómicos, por ejemplo, los metabolitos que generan las diferentes células de microorganismos, y metagenómicos, como la genética de la microbiota al no poder identificar la mayoría de estos por cultivo. Para comprender si los cambios en la microbiota intestinal de los sujetos Rett pueden estar asociados con anomalías gastrointestinales y el estado inflamatorio, hay que estudiar todo esto que acabo de decir. Esto recién se está haciendo y hay que consultarlo porque es importante. Los estudios, yo solamente uno acá, pero este es un estudio canadiense donde dice que la microbiota intestinal afecta directamente a la salud y la alteración produce anormalidades gastrointestinales e inflamación. El síndrome de Rett está causado por una mutación del MECP2 y se tratan de evaluar qué tipo de bacterias y hongos colonizan el intestino de las niñas Rett. Lo que se vio es que hay una disbiosis. La disbiosis quiere decir que conjuntos poblacionales que debieran estar no están, y hay conjuntos poblacionales malos que están e interfieren en los metabolitos que tienen que llegar para hacer funciones buenas en nuestro cerebro, y al contrario, se hacen las cosas mal. Entonces, no se producen los ácidos grasos de cadena corta en la cantidad que nuestro cuerpo, nuestro cerebro necesita. Esto contribuye a la fisiopatología gastrointestinal alterada, además de los metabolitos necesarios para la transmisión de señales entre el eje cerebro-intestinal. Por ejemplo, el eje cerebro-intestinal es eso que, porque va directo al tálamo muchas veces, es una de lo que decía la doctora Violeta, de esa risa de las chicas, que uno no entiende por qué. Miremos el intestino, ¿sí? Vemos el intestino. Se constató que el estado subinflamatorio intestinal en sujetos Rett medido por valores elevados de la calprotectina fecal y la tasa de vitrosedimentación, que esto no se hace muchas veces en nuestras nenas, demuestra que en general los sujetos Rett albergan una microbiota bacteriana y fúngica alterada en términos de abundancia
y con una riqueza microbiana disminuida. Justamente los lactobacilos y los bifidobacterium, que son los mejores, los que hacen butirato, que llegan para hacer agava en el cerebro, en ellas está disminuido. Entonces está todo disminuido y disminuye la absorción. Bueno, entonces abundan los clostridium, los actinomices, la escherichia, la shigella y los hongos cándida, que esto es lo peor. Las alteraciones de la microbiota intestinal no dependen del estado del estreñimiento de las niñas, ¿sí? Sino que esta microbiota disbiótica produciría perfiles alterados de ácidos grasos que interfieren en esto, con toda esa comunicación. Sugiere que las deficiencias en el funcionamiento MICP2 favorecen el establecimiento de una comunidad microbiana adaptada a un nicho gastrointestinal costoso para los sujetos RET. La producción alterada de ácidos grasos de cadena corta está asociada a la microbiota, por ejemplo, el propionato, butirato, acetato, que atraviesan barrera hematoencefálica manteniendo la integridad. Quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos, ahí voy. Bueno, esto es acá se demuestra la cantidad de bacterias malas que abundan en nuestras chicas, están en rojo, las niñas red, ¿sí? Con respecto a las normales. Los normales, ellas están siempre disminuidas, ¿no? Acá el azul está disminuido, que serían los firmicutes, acá las bacteriosidades también, y etcétera, ¿no? Esto es así. Como los neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, influyen en este eje cerebrointestinal. Y esto el desbalance de esto nos trae la disbiosis y enfermedades neurológicas, neuropsiquiátricas, desórdenes psiquiátricos, y se mejoraría con algunos probióticos, pero está en estudio. Preconizan el probiótico Lactobacillus 128, pero en una niña. Esto no es un muestreo, el muestreo es de gran cantidad de niñas afectadas. Les agradezco a Dios por todo este tiempo RED con nuestra hija, que ellas son 25 años. Agradezco a las asociaciones de síndrome de Rett Asira, Civil, La Lisalas, Fundación Sin Red, Fundación de Red Misiones, a Red Latina y a Retos de Amor. Me da mucha alegría haber podido comentarles del síndrome de Rett y los bendigo a cada familia. Acá se termina mi exposición. Muchísimas gracias, doctora Mabel Cabrejo. En verdad, muchísimas gracias. Muy interesante todo sobre el sistema digestivo en el síndrome de Rett, sin duda alguna. Conocimos un poco más sobre cómo podemos prevenir, ¿no?, la constipación, que es importantísimo prevenirlo muy temprano, ¿no? Porque sí genera pues disconfort, ¿no? Gritos, llantos y muchas cosas más, al igual que aprendimos sobre el colon irritable, que también es importantísimo, doctora Mabel, y le agradecemos infinitamente. Queremos ir con las preguntas para poder abundar un poco más en este tema, porque hay muchas dudas. Hay muchas dudas sobre todo esto. Y aquí hay unas que, hemos seleccionado de manera aleatoria. Dice: yo tengo una enorme duda y ojalá me pueda leer, doctora Mabel Cabrejo. He notado que Frida hay días en los que puede comer demasiada comida, incluso más que un adulto, y otros días en los que no quiere comer absolutamente nada. Me ha pasado que puede pasar hasta 2 días sin querer comer. ¿Esto es normal? No es normal, y bueno, justamente es lo que yo te decía, ¿viste? Evalúa cómo está la función de la defecación en ella, cómo lo hace. Fíjate en la escala de Bristol, que lo van a difundir. Fíjate si son las heces en bolitas, si te cuesta mucho, si ella está constipada. Cuando ella come mucho, se llena. Hay un dicho, que la comida de hoy empuja a la de ayer, pero en nuestras nenas no funciona, se queda todo allí. Tiene que ser el contenido adecuado, de comida adecuada, y ayudándolas muchas veces con el masaje en el abdomen, en el sentido del reloj, dándole abundante líquido y dándole la cantidad de fibra necesaria, que eso lo vas a tener que evaluar con tu nutricionista, con tu pediatra, con el equipo que puedas armar. Pero yo animo a los padres a armar un equipo, porque no hay equipos en Latinoamérica.
Entonces, el neurólogo no puede estar manejando todo esto, ni tampoco el pediatra. El pediatra tiene que unir al neurólogo, al gastroenterólogo, al nutricionista y charlar el caso, porque son cosas que exceden a uno solo. Muy interesante, doctora. Una pregunta desde Ecuador. Dicen, me gustaría iniciar una dieta cetogénica para mi hija. ¿Cómo me aseguro de que esta sea realmente la mejor opción para ella? ¿Es necesario que haga algunos estudios previos? La cosa es siempre ensayar y ver cómo va. Sí, hacer estudios previos, charlarlo con un gastro, charlarlo con una nutricionista y con el neurólogo, porque muchas veces mejorando lo que vos le das de comer a tu hijo, mejorando el estado intestinal, mejorando que no traiga tanto aire. ¿Por qué tragan aire? Porque se sienten mal, tragan aire porque se les viene la comida a la boca, entonces empiezan a tragar algo. Lo único que tienen es aire porque no saben pedirte qué es lo que quieren. Entonces, tragan aire, se llenan de aire y eso empeora. Entonces, la observación de nuestras hijas y la educación nuestra es lo mandatorio en esto. Nosotros nos tenemos que educar. Ah, está tragando aire. No, para, te voy a dar agua, vamos a sentarnos, te voy a hacer masaje, vamos a eructar y eso la va a sacar del disconfort. Entonces no va a querer ni querer comer desesperada porque le duele el estómago, porque muchas veces la desesperación por comer grandes cantidades es porque el estómago duele, porque hay helicobacter o porque hay gastritis. Dice, doctora, buenas tardes. He escuchado tratamientos con cápsulas de ajo en polvo en otras patologías. ¿En estos casos se podría considerar su uso? Y viste que yo dije que son alimentos que llegan prácticamente sin digerirse al intestino delgado. Sí, vos lo das en polvo, pero igual tiene su acción en el intestino delgado, en el intestino grueso, y forman gases, y a veces eso no es bueno, te aumenta, fíjate, la pancita se le va a hinchar. Eh, yo realmente no lo creo. Yo lo que sí creo es en buscar qué alimentos les hacen bien y las mantienen enteras, íntegras a nuestras hijas. Dice, muchísimas gracias, Mabel, por tan valiosa explicación, siempre asertiva con tus comentarios. Tengo una inquietud. Las risas descontroladas, las carcajadas sin motivo, después de hacer su deposición, ¿a qué se debe? Porque he notado que cuando Valentina presenta eso es porque desea ir al baño. Es decir, es como su manera de comunicar que desea hacer su deposición. Sin embargo, la risa continúa algún tiempo después de haber evacuado. El intestino grueso se mueve de a partes, ¿sí? Unas cuantas austras, ¿sí? Que son cositas así en el intestino, se encartujan como si fuera un acordeón, y eso hace que las heces se vayan propulsando por todo el intestino. Esos movimientos que nosotros ni los sentimos, ellas lo sienten porque tienen una hipersensibilidad generada por el MECP2. Entonces puede ser que antes de evacuar se sienta incómoda y se ríe porque es lo único que le sale, y después de evacuar, como también se queda moviendo el intestino y se tiene que colocar, también lo haga por eso. Ponele paños calientes en la panza, fíjate si masajeándola, confortándola, cantándole, todo eso la distrae y se sale de sentirse, porque ella se siente mucho, al no poder hablar. Cerrate la boca y vas a ver que te introyectas y empezás a pensar en qué es lo que te está pasando, y a ellas les pasa eso. Doctora Amabel dice, buenas tardes, yo quisiera saber cuándo parar de darle de comer, porque hay veces que ella sigue abriendo la boca y pues uno le sigue dando, pero hay veces que comen demasiado, como comentaban anteriormente. ¿Cómo saber cuándo ya le dejo de dar alimento? Videoendoscopía, fijarte
si ella cuando está comiendo tiene, y eso lo tenés que charlar con el gastro, porque generalmente se les queda paralizado el estómago, es la gastroparesia, ¿sí? Cae la comida, ellas siguen abriendo la boca porque no tienen bien el sistema de saciedad que uno tiene, ¿sí? Por las alteraciones nerviosas que hay. Nosotros tenemos unas hormonas que actúan acá arriba que nos dicen, bueno, basta, no comes más. Pero en ellas, por ahí, en tu hija, no está funcionando ese sistema. Entonces, lo charlas con el neurogastroenterólogo, porque hay una especialidad en neurogastroenterología, a ver cómo te puede ayudar. Porque si hay una gastroparesia y se le pone el estómago, se le queda parado prácticamente, eso no es fácil, porque tenés que ayudarla de nuevo con los movimientos en la panza para que pueda evacuar, o le tenés que dar una medicación como el chinicapride, que, el chinicapride o el mosapride, que son gastroquinéticos que ayudan a evacuar el estómago, pero generalmente 200 gramos de comida tendrían que bastarle para el estómago es un puño. Si lo llenamos más, en nuestras hijas, que está todo enestecido, lo paramos. Ok, pues ahí está. Fíjate el puño de ella. Básicamente lo que mide el puño de ella es básicamente lo Claro, que hay que darle de alimento, ¿no? más o menos como tendría el estómago ella. Perfecto, muy bien. ¿Y si podemos darle polietilenglicol todos los días para ayudar a evacuar? ¿No tiene efectos adversos? Generalmente, a mí no me gusta el polietilenglicol. Tiene efectos adversos, los intestinos quedan como cañas de bambú eh, con el tiempo. Y realmente lo que yo creo que hay muchos recursos, por eso yo lo dejé para el último, los enemas y el polietilenglicol es a lo último. Y si vas a empezar o empezaste con el polietilenglicol, empezá con menos dosis de las que te diga cualquier médico. Porque empezá vos te dieron un sobre y dale un cuarto. A ver, llega vos, esto es titular la medicación. Llega vos a cuándo mueve bien el vientre. Pero antes descarta, dale líquido, dale fibra, charla con la nutri, masajeale la panza, estate atenta. Es, es otro trabajo. Es mucho más fácil darle un polietilenglicol y que las nenas después se arreglen. No te recomiendo tomar. El polietilenglicol se recomienda para cuando hay un estudio, cuando uno se tiene que hacer un estudio del colon y necesita tener el colon limpio. Entonces, realmente las molestias intestinales que uno siente se traducen en ellas en catástrofe. Y eso es lo que vive por ahí. Tu hija está con estereotipias todo el día, o está toda retorcida así, o metiéndose la mano en la boca, o tirándose el pelo, y es porque se sienten mal, chicas. Esas son las estereotipias. Qué importante saberlo, doctora Mabel, de verdad. Dicen por acá, con esta pregunta finalizamos para después proceder a darle su reconocimiento por estar con nosotros en este primer Congreso Red Latina 2022. Dice, mi hija duerme mucho, por lo regular se despierta hasta las 10 de la mañana. Cuando despierta no quiere desayunar, pasa como una hora para que le vuelva a dar hambre, pero come bien durante el día. Mi pregunta es, ¿pasar tanto tiempo en ayuno le puede afectar a su sistema digestivo? Sí, no es bueno, no le va a afectar al digestivo, pero fíjate qué azúcar, qué niveles de azúcar tiene en sangre a la mañana, charlarlo con el pediatra y el neurólogo. ¿Por qué está durmiendo tanto? ¿Qué le falta? ¿Le falta hierro? ¿Viste? Hay que ver, que le están faltando vitaminas, ¿por qué no se puede despertar? ¿Entendés? Eh, por ahí está bueno que duerman 8, 10 horas, pero más no, y que no coman. No está bueno porque ya viste que el estado nutricional de nuestras nenas no es bueno por culpa del MECP2. Más todo lo otro, si le agregamos que, bueno, vos me decís que come bien el resto del día, pero charlalo, hacele un análisis. Y está todo descartado, está todo bien, listo, no te haces más problemas.
Qué importante toda la información que recibimos hoy de la doctora Mabel Cabrejo, que nos platicó mucho más y ahora sabemos mucho más sobre el sistema digestivo en el síndrome de Rett y cómo a nuestras niñas les afecta, ¿no? Le agradecemos infinitamente, doctora Mabel Cabrejo, y también pues le doy la palabra a la presidenta Miriam Salinas de la Asociación Retos de Amor de México para que le pueda dar su reconocimiento. Muchas gracias, doctora. Muchas No, gracias, gracias a vos. gracias, Carlos. Gracias, Mabel. La verdad es que Mabel Cabrejo es conocida por muchas familias de América Latina que han recibido de primera mano su apoyo y orientación, no solo como profesional de la salud, sino también con su gran experiencia como mamá de Rocío, una niña, ahora una jovencita Red. Ha sido una gran fortuna contar contigo, Mabel, en el Congreso. Muchísimas gracias por tu generosidad al compartir tu experiencia profesional. El tema es realmente importante y de gran valía para todas las familias Red. Un abrazo hasta Argentina y nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.